buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Contrapunto, siempre aquí en los estudios de ITV Patagonia, y aprovechamos inmediatamente de saludar a Miguel Sierpe. ¿Cómo estás tú, Miguel? Hola, Max, muy buenas noches a ti y a todos los televidentes y a los compañeros del panel. Sin duda, después de una semana de relajo, me parece bastante bien. Por otro lado tenemos a Homero Villegas, también bienvenido. Buenas noches, Max, buenas noches a todos los televidentes y a todos los amigos acá. Alejandro Kusanovich, también una semana de libertad. Sí, encantado, Max, de volver a estar acá después de una semana de estar en Santiago, así que... Juan José Arcos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Max. Preparándonos, pues ya tenemos la próxima semana el Rally de la Hermandad, así que ahí hay que estar con las maletas para ir a Tierra del Fuego, esta maravillosa Una prueba. buena invitación a los magallánicos y Ernesto Sepúlveda también. ¿Qué tal? Buenas noches a nuestros amigos del panel y por supuesto agradecer nuevamente a la gente que nos recibe en sus casas en este día domingo. Ha sido una semana noticiosa y queremos partir directamente con lo que fue el nivel de aprobación que tuvo el gobierno de Michelle Bachelet, con un 22% de apoyo y un 73% de rechazo. Me gustaría saber cuál es la opinión, cuál es el concepto, por qué no logra despegar este gobierno en lo que es aprobación. Yo lo dije en este mismo programa hace un tiempo atrás, cuando fue la cena de la presidenta, en ese momento candidata, con Barrick en Nueva York. Cuando se mezclan las empresas con el gobierno, hay algo ya que huele mal, el por qué tengo que estar sentada en Nueva York en una cena con el empresariado. Y me parece que claramente acá la gente siente que las reformas que necesita el país no se están haciendo porque existen grupos económicos que no hay que tocar, que no se pueden tocar porque financiaron campañas, y la gente percibe eso y lo percibe de mala forma, siente de que se está postergando aquellas medidas que son necesarias para el bien común por no tocar aquellas empresas que en su momento financiaron campañas políticas y que lamentablemente son grandes conglomerados, muchos de ellos como esta empresa Barrick, a la que no se le aplicó el royalty, pero que sí tuvo la disposición de colaborar en una campaña política. Miguel, hablamos de reformas, estamos con un gobierno que no tiene mucha aprobación, ¿tiene credibilidad al mismo tiempo? ¿Es algo que genera algún tipo de problemas para poder desarrollar estas reformas? Bueno, por supuesto no estoy de acuerdo con lo que planteó Juan José. Yo creo que hay que ser honestos y decir que la sociedad está, digamos, y la ciudadanía está fuertemente castigando, digamos, y colocando en duda lo que son los problemas propios que tiene esta sociedad. Esta es una crisis de la sociedad. Y obviamente esto está marcando muy fuertemente lo que es el rechazo a la política y por ende al gobierno. Yo creo que cuando uno observa las encuestas con algún nivel mayor de cuidado y de rigurosidad, te vas a entender de que acá, contrariamente a lo que podría suceder a la baja sostenida del gobierno respecto a su aprobación, no hay ningún otro grupo que crezca, digamos, en virtud de ese nivel de rechazo. O sea, todos los grupos son, si hacemos una medición respecto al rechazo que hay a todos los grupos políticos, vamos a encontrar que la política es la que está en crisis, y no por eso voy a tratar de no decir que se han cometido seguramente equivocaciones del gobierno y correcciones que hay que hacer. Pero me parece que es una situación propia de la realidad que estamos viviendo hoy día con todas las instituciones del Estado. Habla de crisis, Miguel, me gustaría saber, Alejandro, dentro de este concepto de crisis también sin duda está el tema de la corrupción, que es un tema potente en el país. Sí, mira, el tema de la baja del gobierno yo creo que no tiene que ver si uno me junto a comer con alguien o no. Esto tiene que ver con que las cosas se han hecho mal. Y cuando las cosas se hacen mal, los resultados la gente los percibe. Acá se han hecho reformas tributarias que no se recaudó menos de lo que se recaudaba antes. Se perjudicó el empleo, se perjudicó el crecimiento, se produjo inflación. Estamos creciendo ahora un 0,8, que es menos de lo que se tenía proyectado crecer. Y estos son efectos, pero yo encuentro que es súper peligroso este tema. Si cuando un gobierno tiene tan baja aprobación, de repente es un detonante para hacer cosas populistas y cosas demagógicas que nos pueden empeorar totalmente el sistema. Por lo tanto, a mí me preocupa la situación que estamos viendo hoy en día en el país. Es un tema preocupante. Yo sin embargo, perdón Alejandro, pero quisiera hacer alguna aclaración de la reforma tributaria. Tú eres una persona entendida en la finanza y no podemos decir que esta reforma recogió menos recursos de lo que se recogía antes, sino que recogió menos de lo que se esperaba, que es diferente, porque la reforma obviamente generó mayor cantidad de recursos, pero no lo que se habían calculado. En eso puedo compartir que es una apreciación que fue equivocada en su momento respecto a la cantidad, pero no menos que antes. Pero ¿cuánto perdimos por baja de crecimiento? Hay que tener cuidado con eso, porque el país dejó de crecer. Sí, pero entonces, la recaudación también no es la recaudación
es monto fijo, sino que es la proyectada, y la proyectada se hace de acuerdo al crecimiento histórico. Entonces tú cuando haces una reforma mal hecha, le pones freno de mano al crecimiento, entonces no sacas nada de aumentar un 10% de impuestos. Si tú dejas de crecer el 10%, vas a recaudar menos. Sí, bueno, lo que yo te estoy diciendo es otra cosa, que no tiene absolutamente nada que ver. Estoy hablando de la reforma tributaria que ejerció este gobierno y que tiene sus falencias. Tiene mucho que ver porque tú tienes la actividad del gobierno, los presupuestos se hacen con una proyección. Y en esa proyección yo le encuentro toda la razón, Alejandro. Hoy día estamos recaudando mucho menos de lo que estaba proyectado. Si el país no se hubiese hecho ninguna reforma tributaria y hubiésemos mantenido la tasa de crecimiento que teníamos antes, estaríamos recaudando hoy día más plata. Es que eso no tiene absolutamente nada que ver con la reforma tributaria. Es una situación absolutamente hipotética. La economía no se mueve de acuerdo a parámetros que tú puedas predestinar de la manera en que lo estás señalando. Por ahí he escuchado a muchos exministros del señor Piñera y el propio Piñera que anuncian que si ellos hubiesen estado gobernando la tasa de crecimiento del país hubiese sido superior. Eso es una burla para los empresarios, es una burla para los trabajadores, porque todos sabemos que la economía no se mueve simplemente porque un gobernante, porque un gobernante lo señala. Y yo voy a corregir a Arcos. Arcos dice que el país no crece. Y sin embargo, Chile es uno de los pocos países del contexto latinoamericano, incluso uno de los pocos países de la OCDE, que mantiene una tasa de crecimiento positiva. Estamos creciendo poco, es cierto, pero crecemos en un contexto mundial de restricción económica y donde los países no solamente no están creciendo, sino que incluso muchos de ellos han entrado en recesión. Entonces, enfrentamos un contexto global absolutamente desfavorable, eso es cierto. Somos un país prácticamente dependiente de nuestra exportación principal, que son los recursos naturales. El crecimiento tú tienes que medirlo con el costo de la vida. Si tú creces un 0,8, pero tu IPC está en un 3%, lamentablemente, estimado, no estás creciendo, porque el poder adquisitivo de la población está bajando en un 2 o un 3%. Sí, pero la economía, nos estamos empobreciendo. La economía, Arcos, no depende de la decisión del gobierno de turno. Por supuesto que depende. Si el ministro de Hacienda dependiera disponer que el próximo año se creciera al 3%, no te queda la Yo te voy a hacer un poquitito de historia. ¿Qué pasó en Alemania? Me gustaría saber, Homero, cuál es la visión que tienen ustedes como sector, donde obviamente son oposición, y me gustaría si tienen la misma apreciación que tiene, por ejemplo, Juan José. Primero, yo creo suscribir plenamente lo que dijo Alejandro. Efectivamente, estamos pasando por un momento muy complejo. Muy complejo porque las decisiones como la reforma tributaria que hacía alusión a Alejandro ha golpeado fuertemente todo lo que son las decisiones de inversión. Cuando los privados deciden invertir, lo hacen en función de expectativas, en función de escenarios. La economía se mueve por expectativas. Pero este escenario no será también un problema de la corrupción, porque a la larga tampoco hay credibilidad en los políticos, y eso genera que también haya una desestabilización política. Lo que pasa, en mi opinión, es que se han generado demasiadas incertidumbres. Y cuando tú generas mucha incertidumbre, ¿cierto? Las inversiones no son, digamos, inversiones a corto plazo. Por lo general, las inversiones se piensan con un espectro de tiempo más allá de 1 o 2 años. Por lo tanto, toda inversión requiere tener una seguridad jurídica, expectativas adecuadas con respecto al desempeño en el crecimiento económico. Un 0,8% es muy bajo. Se puede explicar, como decía Ernesto, en parte por digamos, la crisis global, pero los expertos dicen que un 60% se puede explicar en eso, en la economía chilena. Porque si no, ¿cómo te explicas tú que una economía como la peruana, que es muy similar en términos de estructura que la nuestra, o la colombiana, crecen al 3 y al 4%. Entonces hay un tema de expectativas, un tema de seguridad. ¿Cómo explicas el desastre de Toledo en Perú, digamos, políticamente, si está creciendo y si el país está también? Sí, lo que yo digo es que lo que pasa acá, tienes que compararlo todo. Lo que pasa acá en Chile es que, digamos, el país está totalmente en incertidumbre porque hoy día hay un desorden en todo sentido. Todas las semanas nosotros nos sentamos acá y tenemos que hablar de algún escándalo que ocurre o algún problema que se suscita, que el país no permite que el país fluya en su trabajo. El tema de la desaprobación de la señora presidenta no es menor.
un 22%, y ya marcó un histórico desde el año 90 que se están haciendo las mediciones en democracia, es la mandataria que tiene menos aprobación. Pero yo creo que lo más grave, aparte de la alta desaprobación, que honestamente yo espero que pueda repuntar, porque creo que le hace mal al país. Lo que requiere el país es que mejore la confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades, pero el tema es el gobierno. El gobierno tiene un 81... No es solamente el gobierno, Mero, por favor. El gobierno por tiene favor, un 81... ¿cuánto marca la oposición? Perdón, ¿Cuánto marca el líder de la oposición? La nueva mayoría hoy día gobierna. 9%. Hoy día la nueva mayoría tiene el Ejecutivo y tiene el Legislativo. Tiene la decisión de hacia dónde va este país y en qué velocidad vamos a avanzar. Si estuviéramos en un gobierno populista, aprovecharíamos esa mayoría y sacaríamos una legislación un 81% populista. de rechazo al equipo de gobierno es muy grave. 81% de rechazo. Eso quiere decir que la gente, el equipo ministerial, el equipo gestor de la presidenta, no ha logrado en sus políticas sectoriales marcar un rumbo que dé tranquilidad al país. Por lo tanto, es muy grave el tema de la desaprobación. Bueno, es mi opinión. Pero es que las cifras demuestran lo contrario. Oye, nunca... ¿Estas son las cifras? Nunca antes se ha invertido más que en energía. Mira el sector energía. Vamos a generar la mayor inversión en Chile en energía. A tal extremo que es un mercado regulado. En la licitación se presentaron alrededor de 70 o 75 empresas. Todas empresas solventes. ¿Qué va a significar eso? Que de aquí a los próximos 15 o 20 años va a bajar prácticamente a un cuarto la tarifa eléctrica. Porque nosotros estamos gobernando no para solucionar un problema inmediato de ahora. Aquí tú dices la tarifa eléctrica cuando tengamos una jubilación como la que tiene Gendarmería y cuando la educación gratuita sea pagada, sea como nosotros lamentablemente es fácil prometer, pero difícil. Déjeme terminar el punto. Pero ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Lo mejor del deporte magallánico está en ITV Patagonia. Lunes, ITV Deportes. Martes, Patagonia Racing. ITV Patagonia. 19 años junto al deporte regional. Cultura, identidad, patrimonio. Amigas y amigos, un espacio para los vecinos de los barrios y comunas de Magallanes. Todos los miércoles, después de ITV Noticias. ITV Patagonia, 19 años, junto a la comunidad magallánica. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Ya estamos de regreso, gracias por continuar junto a nosotros aquí en Contrapunto. Y teníamos un tema bastante importante, estábamos mucho con el tema del populismo, pero sin duda hay un tema de incertidumbre.
Se plantea que la derecha tampoco tiene nada muy claro en el futuro, entonces me gustaría saber cuáles son las soluciones que encuentran a este problema que hay de baja aprobación, que no solamente es un tema de gobierno, sino que también es un problema dentro de toda la clase política. Es un problema que preocupa. Sí, correcto que es un problema, digamos, que atraviesa toda la sociedad, pero quien está hoy día gobernando es la nueva mayoría. Por lo tanto, el gobierno debe ser capaz de conducir al país. Y eso no está pasando, la gente está rechazando este gobierno, y lo que preocupa más es que se ha sabido ahora último que tenemos el déficit económico más importante de hace 22 años. O sea, está endeudándose al país en forma muy fuerte, y eso es importante porque va a dejar al próximo gobierno con muchos problemas. ¿No será una visión facilista esto de que al final es culpa del gobierno y en definitiva la derecha tampoco tiene una posición clara? A ver, yo quería terminar un punto, el tema del crecimiento. Hoy en día el crecimiento promedio del mundo es un 3%. Nosotros estamos creciendo al 1,5%. Estamos creciendo menos que el promedio mundial. Y estamos creciendo con nuestro vecino como Perú, que está creciendo un 7%, que aumentó la producción de cobre casi en un 30%, un 40%. Y resulta que nosotros vamos para atrás. Que está claro que hay un problema. Y hay un tema que yo voy a estar de acuerdo con Miguel, que acá hay un tema de que esto tiene que arreglarse con una visión de unidad nacional. Acá no podemos seguir con una pelea de tratar de ganar trinchera porque esto está mal hecho, esto se hizo bien o no se hizo bien. Acá hay que buscar la solución y para eso tenemos que tratar de lograr un gobierno de unidad nacional. Yo creo que mientras eso no se logre, no vamos a tener una salida correcta a esta situación. Esta situación se está transformando en una crisis, bueno, lo dijo el expresidente Lagos, es la crisis más grande política de la historia de Chile de los últimos 30 años. Los quiero llevar ahora a otro punto. Sin duda es una crisis que no vamos a lograr solucionar hoy día, pero es un tema que preocupa. Pero también estuvo de visita, y vamos a entrar directamente al tema de las AFP, el ex candidato presidencial José Piñera, y donde planteó algunas situaciones. Me gustaría saber cuál es la opinión que tienen con respecto a esto que él defendió, en definitiva, pero me gustaría saber cuál es el concepto que puede lograr un cambio sustantivo en el tema de las AFP. Bueno, en todo caso, disculpa, él plantea que es un tema perfectible, que eso simplemente no se hizo. Claro, en primer lugar, con sorpresa nos enteramos de que no es que él haya venido vuelta de ningún lado, sino que estaba en Chile hace mucho tiempo y salía ocasionalmente para dictar algunas charlas. Por tanto, fue un ardid comunicacional esto de que regresaba desde no sé dónde. Y lo que vimos fue a una persona siendo entrevistada, de alguna manera negándose a contestar las preguntas del entrevistador. Fue bastante bochornoso, incluso a ratos parecía como que se iba a salir del set de televisión, negándose a aceptar datos de la realidad que son absolutamente irrefutables. Y también, digamos, una actitud que no se veía, yo creo que cualquiera la podría ver viendo grabaciones de los canales de televisión en el tiempo de la dictadura. O sea, una arrogancia para enfrentar un tema que es motivo de sufrimiento para miles de personas en el país, que realmente era sorprendente. O sea, comparar el sistema de la AFP con un Mercedes-Benz, por favor, yo creo que difícilmente uno podría haberse imaginado una figura o un ejemplo más indignante, digamos, para las personas que tienen pensiones miserables. Desde luego que su presencia no ha contribuido a aportar a este debate. Yo creo que incluso una figura que ha producido una gran incomodidad en la derecha, su propio hermano tuvo que salir a señalar que pese a todo su afecto y su cariño, digamos, a su hermano, no pensaba para nada como él y él tenía sus propias ideas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que acá lo que se está dando es reacciones de un grupo que ha controlado a la administradora de fondos de pensiones, han desempolvado, digamos, de sus baúles a numerosos expertos en la materia, incluso a exfuncionarios de gobierno, para tratar de justificar lo injustificable. Y aquí la ciudadanía ya sacó una cuenta, y esa cuenta es que la capitalización individual lo único que está sirviendo es para capitalizar a la gran empresa. Sin el aporte de los 165.000 millones de dólares que tienen las AFP, difícilmente la bolsa de valores va a poder seguir funcionando. Entiendo que
el 58% de esos valores están invertidos en la Bolsa de Santiago. Sin esos valores, la Bolsa de Santiago sería una bolsa insignificante. Entonces, los trabajadores de Chile son los que han construido la riqueza y queremos participar también de la riqueza. Con respecto a este tema, una de las cosas que planteaba la compañera en la discusión fue que lo que falta en Chile es que el trabajador primero ahorre, que no existan lagunas y que el promedio, que él habla de un promedio en esa entrevista, que se plantea que debería estar en los 650.000 pesos, pero siempre y cuando se cumplan con estos requisitos y que haya habido un aumento. Es lo que planteó, que hay un informe, una carta que le llegaron a 2 millones de personas de la AFP Habitat, donde dice que la persona que puso constantemente todas sus previsiones en la AFP durante 30 años, la jubilación promedio es de eso es lo que plantea 650.000 pesos. Eso es real. El problema es que hay gente que tiene lagunas, hay temas que te distorsionan el aporte y el ahorro, porque de repente yo creo que esto es como un auto que tenías que irlo mejorando permanentemente y no le hicimos las mejoras. Yo creo que había que ir subiendo el aporte, había que ir aumentando el fondo solidario para la gente que de repente no tuvo trabajo y no tuvo acceso al tema, pero es un tema que tenemos controlado cuánto cuesta, que incluso la economía de Chile se mantiene establemente gracias a este ahorro, y está claro, como dijo él, que esto no se ha cambiado en 30 años porque funciona. Lo que pasa es que inventamos los multifondos, que para mí son discriminatorios, se discrimina entre el que tiene información y el que no tiene. Eso no puede ser. Si yo estoy pagando por poner una plata y me la administren, yo no tengo por qué estar preocupado dónde está mi plata y qué están haciendo. Estoy pagando para que alguien me la administre, o sea, más encima me tengo que estar preocupando ahora de en qué fondo tengo que estar. Y imagínate, para un trabajador, un obrero de la construcción, de repente ni sabe que existen los multifondos. Entonces, una ley social no puede ser discriminatoria, hay que hacer cambios, hay que hacer modificaciones. Y muchas modificaciones que se hicieron empeoramos el sistema. Hay otras que debieron haberse hecho, como ir aumentando un 0,5 puntos anualmente el aporte hasta llegar, y quizás en común acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, debió haberse hecho. Si acá todo esto funciona mientras tú ahorres, si no hay ahorro no hay jubilación. Ahora, y lo otro, yo creo que fue súper, acá faltaron campañas del Estado de Chile en tratar de fomentar el ahorro. De repente campañas como que si la empresa, el trabajador pone un peso y la empresa pone otro, hay un descuento de los pagos de impuestos, algún tema para incentivar el ahorro. Si esto todo funciona bien mientras ahorren, si no hay ahorro, hay gente que tiene lagunas que hay que buscarle una solución. Hay temas, pero hay que arreglarlo, pero es un tema que está funcionando. Chile está pasando por varios problemas y uno de esos precisamente son el tema de las bajas pensiones. Lo que ya no se pudo hacer en el pasado obviamente va a costar hacia adelante, las personas que tuvieron laguna o que hoy día ya están pensionadas. Pero ¿cuál es la solución concreta para poder cambiar el sistema? Sí, bueno, ¿Es necesario cambiar? Bueno, primero que nada hay que ver qué copiamos y cómo copiamos, porque Chile copió un sistema que venía preferentemente de Estados Unidos. En vez de mirar a Europa, miró a Estados Unidos. Entonces, si vamos a copiar a Estados Unidos, copiamos bien. Y copiamos bien. Estados Unidos no tiene un sistema de pensiones como este, tiene un sistema estatal, donde las personas jubilan con más o menos lo mismo que estaban ganando. Entonces, es bien raro este sistema de la chilena, donde dice estamos copiando a Estados Unidos, pero hacemos un sistema lo nuestro. Segundo, controlemos. Quizás el sistema de AFP no sea tan malo. Mira lo que te voy a decir. Si nosotros tuviéramos el control, ¿alguien de ustedes sabe dónde está su plata? ¿Dónde metieron la plata de ustedes? ¿En qué acción está? ¿Estará en Endesa? ¿Estará en Copec? ¿O estará en empresas de cartón que se crean específicamente para darle puestos a familiares que entran a un directorio a ganar 20 millones de pesos, que curiosamente son de los grandes partidos políticos y de la cúpula política, y que ganan los miembros de esos directorios cada uno 20 millones en una mesa como esta? 5 panelistas, un presidente de directorio, 120 millones al mes se llevan de toda la plata de todos los chilenos. Y son curiosamente siempre gente ligada a los mismos grupos económicos y a los mismos grupos sociales. Entonces, aquí seamos honestos, aquí se creó un sistema que funcionaba como el sistema de AFP, pero de inmediato se creó otro sistema que era cómo robarle a los trabajadores sus fondos, que fue crear este tipo de empresas de papel, con directorios de papel donde se ponen a familiares, se coloca la parentela, a los amigos, se coloca el Estado que gana por un directorio, por otro directorio y por otro directorio, y en definitiva lo que se está haciendo es exprofeso hacer que las empresas financiadas por la AFP no sean rentables. ¿A cuántos de ustedes le permiten votar? Porque si yo tengo mis acciones en una empresa a través de la AFP, lo que haría cualquier accionista es, bueno, vamos a la junta de accionistas, y si yo veo que estos directores están ganando con mi plata una millonada, saquemos todos estos directores para afuera.
¿A quién de ustedes le dicen cuántas utilidades paga la plata que ustedes tienen depositada en la AFP? A ninguno. ¿A quién le emiten una cartola donde digan su plata está en tal fondo, de tal empresa, que esa empresa da tal utilidad? Este es el sueldo de los directores. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es transparentar la información. Hoy día existe una gran estafa, un gran fraude que se está desarrollando por estas empresas de papel creadas para recibir fondos de AFP. Y lo segundo, una vez de que esto se transparente, se aclare, crear un sistema como el que propuso el Partido Regionalista Magallanes. Sistema tripartito, con aporte estatal, con aporte del empresario y con aporte del trabajador. Lo que ya se estaba planteando en todo caso, pero me gustaría también saber dos cosas. Es necesario, porque yo creo que aquí el gran problema es que lo que no se controló fue el margen de utilidades que tuvo la AFP, y si es necesario bajar de 110 a 85 años para la edad de pensión, que eso también aumentaría significativamente también el valor de la pensión. A ver, yo creo que acá hoy día se está especulando con una serie de opiniones y se nos trajo, digamos, al centro de la discusión del país, un tema que, primero que nada, el país se ha manifestado. El 85% de los chilenos creen que esta situación no da para más. Y digámoslo claramente, el sistema de fondos de pensiones y las jubilaciones, nos guste o no nos guste, no ha habido ningún gobierno que lo haya colocado sobre la mesa. Esto lo colocó la sociedad sobre la mesa, claro, y las tremendas imperfecciones y los problemas que tienen. Por lo tanto, hoy día no hay ninguna duda, y yo creo que el gobierno en eso ha tomado la iniciativa y tiene que generar la iniciativa de empezar a crear las pautas, porque no podemos seguir tirando la pelota para adelante. El tema de la AFP y de los sistemas de pensiones que se van a establecer en el país, las mejoras que tienen que hacerse y las modificaciones que tienen que hacerse ahora. Y el gobierno ha tomado con responsabilidad eso, y yo espero que la oposición y que todo el abanico político se coloquen detrás de esa situación, porque hoy día el tema no resiste más. Yo no me voy a colocar a criticar, porque creo que de repente es casi hasta doloroso empezar a mencionar algunas pensiones como de promedio de 650.000 pesos. Yo lo que le planteo acá, me parece a mí que eso no se lo pueden ir a decir a una persona que ha trabajado 35 o 40 años en el servicio de salud y que jubilan con pensiones de 180.000 pesos. Y han estado todos los años cotizando. Entonces también tiene que ver con una situación que Alejandro la planteó de alguna manera. Hubo responsabilidades cuando se planteó este sistema, y han tenido responsabilidad de todos los gobiernos, porque este es un tema candente que es de primera prioridad, y yo creo que hoy día esta situación no va para más. ¿Y qué pasa con la gente que trabaja, con la gente que trabaja en el servicio público y está en horarios? Bueno, ese es un tema que es aún más complejo todavía, y esa es una situación que yo no voy a defender. Yo no comparto ni en el servicio público ni en la empresa privada los trabajos precarios, los empleos precarios. Primero, que se paga poco, porque acá es re fácil decir, no, si mira, si ustedes hubieran generado un ahorro importante durante toda su vida, claro, tendrían una pensión. Pucha, eso es reírse, porque hay gente que no tiene ninguna posibilidad de solventar lo que significa el gasto mensual, menos va a tener para ahorrar. Entonces tenemos que pensar en un sistema que sea solidario con la gente que menos posibilidades tiene. Esa debiera ser una de las primeras iniciativas, hacer los cambios y que desaparezcan los contratos honorarios dentro del servicio público. Bueno, eso es una de las medidas más importantes que debe hacer el gobierno. Y porque el gobierno es el peor empleador que hay en Chile. Ahora, ¿existe voluntad política? Yo creo que no es un tema de voluntad, yo creo que es un tema, digamos, de si están las capacidades como para hacer un cambio de esta envergadura. Yo quisiera decir primero que la entrevista del señor José Piñera, primero me pareció interesante en el contenido y muy mal en la forma. Tanto el entrevistador, el señor Juan Manuel Astorga, que realmente hizo un pésimo trabajo, se nota que no estaba preparado frente a la batería de respuestas que tenía el señor José Piñera. Y segundo, la actitud del señor José Piñera, esa arrogancia que en vez de aportar, hace que la gente rechace con justa razón, digamos, y no escuche lo que está planteando, que muchas veces tiene un fondo bien importante, pero la forma, como dice, hablar de un Mercedes-Benz, o sea, yo creo que realmente se equivocó. Creo que sí es importante tener en cuenta que este tema nos traspasa a todos vamos a llegar a ser pensionados, y queremos que ojalá estemos en buenas condiciones, y los mismos pensionados que están hoy día con pensiones de miseria, eso hay que mejorarlo sí o sí. Pero a mí lo que me preocupa es que este gobierno, yo creo que no está en las condiciones de llevar adelante un proceso de modificación del sistema de pensiones, porque ya hemos visto
el nivel de apoyo que tiene, el nivel de confusión que ha tenido, por ejemplo, con la reforma tributaria, con la reforma laboral y con la reforma educacional, y más encima vamos a meter modificación del sistema de pensiones. Yo creo que simplemente es entrar en un torbellino de problemas, y creo que en este momento no es aconsejable meterse en este tema, pero sí es un tema que debemos hacer, y ahí ascribo a lo que se ha dicho en esta mesa. Hay que hacer una unión de propósitos, no sé si un gobierno de unidad nacional, pero sí hay que crear una mentalidad de unidad. Este es un problema que nos atañe a todos, pero creo que estamos metidos en muchos problemas con el tema de las reformas. Oye, mira, este tema es sumamente complicada la situación de hoy día. Porque de repente esto se empieza a usar por un tema populismo y demagógico. Y en la situación que estamos hoy día podemos reventar todo el sistema por producto de esto. Acá hay un sistema que funciona y que tiene que arreglarse para ciertos casos que no se preocuparon en 25 o 30 años de ir ajustando el tema. Acá hay que subir a llegar a un 18 o un 20% de aporte, ya sea mixto, etcétera. Hay que subirlo de a poco, porque si tú subes esto inmediatamente generas inflación o genera algo. Hay que hacerlo muy gradualmente, pero hay que aumentar el aporte, hay que ver los casos especiales. El Estado de Chile necesita una urgente reforma. No puede ser que hay gente que tiene contratos y no se le dan los aportes a la AFP o a los... 20 años de honorario. Bueno, Alejandro, para que termine primero, para que termine, de ahí voy con Ernesto y continúo contigo. No solo este tema, está lo de la gente que tiene, ¿cuánto se llama? Honorario. Está el problema de la gente que tiene un sueldo fijo, pero tiene una mayor parte, un sueldo imponible muy bajo. Entonces, todos estos temas van afectando en el sistema del funcionamiento. Que es el juego que realizan con los empresarios que dicen, me cotizan por menos. Y en el Estado también pasa, la parte imponible de repente es muy, muy baja. No solo está el tema de los empresarios, de los honorarios. Entonces, hay una serie, esto requiere urgente una reforma total del Estado de Chile, de la reforma administrativa. Hay lo que dice José Luis, Juan José, el tema del control de esta cuestión. Hay instituciones del Estado que tienen que velar por controlar este tema. Ernesto, sin duda, esto es una parte mayoritaria, la gente sale a la calle, protesta con respecto y en contra de las AFP, pero ¿tienen conocimiento real de las lagunas que se formaron, de algunos elementos? ¿Esta solución que se está entregando como tripartita es una solución viable? Porque al final el Estado tiene que sacar dinero de alguna parte y ese Estado al final terminamos pagando impuestos igual nosotros. Bueno, yo creo que en primer lugar acá hay un tema conceptual. Si alguien se recuerda lo que se conversaba en los programas anteriores, que se tuvo acceso a las actas de la comisión que discutió esto en el tiempo de la dictadura, prácticamente no hubo discusión, digamos, eran las dudas que tenía el dictador respecto de lo que se le proponía por parte de José Piñera. Y claramente, ¿qué es lo que se dijo? ¿Existe en algún lugar del mundo este sistema? No, en ninguno. Este sistema no es un sistema de seguridad social. Los sistemas de seguridad social no son de ahorro. La pensión forma parte del sistema de seguridad social. Entonces aquí el problema no es si la persona tiene laguna o no. Lo que tenemos que discutir ahora es el sistema de pensiones que, formando parte de la seguridad social de Chile, queremos. Y los principios de la seguridad social es que de partida son el beneficio tiene que ser universal, vale decir, en este caso tendríamos que tener un solo sistema de pensiones y en Chile sistemas de uno. ¿Existe algún mea culpa así de parte de la concertación cuando se hicieron estas reformas y a la larga favorecieron más a la AFP? Es que más allá de los mea culpa, yo creo que no es tiempo de los mea culpa. Yo creo no hay responsabilidades de parte de la concertación. Muy por el contrario, yo creo que las responsabilidades están latentes, están vigentes, yo lo dije en el programa anterior. Gente de distintos partidos transversalmente formó parte de directorios de la AFP. Incluso yo veía ahí a una conocidísima actriz muy querida por todos nosotros, Delfina Guzmán, que fue una de las figuras que en los 80 hizo publicidad. Entonces decía, mire, ahora me doy cuenta que lo hice de manera inconsciente, no lo pensé. Bueno, nosotros lamentablemente se nos encajó esto durante la dictadura y no fuimos capaces durante todo este periodo del año 90 en adelante reformarlo. Ahora la gente, la ciudadanía es la que ha puesto esto en el tapete. Por tanto, no va a ser cuestión de que digamos, ahora no sabes que dejémoslo para 15 años más, discutámoslo.
expliquemos la cartola a las personas, que la AFP le mande la carta, no basta con eso. Yo creo que lo que debiéramos hacer, y en eso yo creo que debemos ser súper conscientes todos nosotros, en hacer educación cívica sobre este tema. Y esto es instruir sobre seguridad social. Para que la gente sepa, no se le puede pedir a un sistema de pensiones que genere ahorro, menos que genere capital para que las empresas inviertan. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Esto es una aberración y tenemos que hacernos cargo. ¿Cuánto nos vamos a demorar en reformar este sistema? Probablemente nos vamos a tardar más de un gobierno. Eso hay que decirlo, porque no es cuestión de la noche a la mañana de sopetón cortar el financiamiento de la bolsa de valores, porque ahí nos vamos a la borra, y eso ningún gobierno lo va a hacer. Pero sí hay que hacerse cargo de que la seguridad social tiene que otorgar beneficios de manera universal a todos, sin distinciones. Juan José. Yo creo que hay que partir por dar ejemplo. En Perú, cuando se nota esta situación, lo primero que hace el gobierno es permitir que las personas, ya como que se empieza a ver lo que está pasando en Chile, y permite que las personas puedan sacar un porcentaje de los fondos de AFP para comprar vivienda. Quizás una de las cosas, hoy día, lo que está ocurriendo... Pero eso agravaría el problema. No, porque hoy día nosotros lo agravaría por la banca. Nosotros hoy día estamos financiando... ¿Por qué no puedo decir, si la plata es mía, ¿por qué yo no puedo decir si el sistema de FP es tan malo que no saben administrar? Y si inviertes mal. El promedio de ahorro Magallanes. Ahí se plantearía lo que sucede. Yo puedo comprar una vivienda. El promedio de ahorro Magallanes. ¿Qué pasa si todos los chilenos retiran plata y después todos compran viviendas? Se transforma en una inversión mal hecha, ¿no? Lo que va a ocurrir, lo primero que nada, hay que traspasarle el control de los fondos del FP a las personas. Y que los chilenos no tenemos por qué y ser después tontos. todas las personas van a la pensión. Yo te puedo asegurar que todas las personas que no cotizaron en AFP y que invirtieron en bienes raíces, ninguno tiene una pensión de 180 lucas, porque hoy día un arriendo lo mínimo que vale son 350 lucas. En Punta Arenas. Pero cuando se casa con la persona que estamos hablando de una persona que tiene recursos para por eso te digo, no, pero pero a lo que yo voy, está claro que aquí hay que cambiar el sistema globalmente. Hay un 57% de los 10 millones de cotizantes que debiera haber. Está claro que hay que cambiarlo globalmente. Y hay un 43% que nunca han cotizado. Yo no te estoy diciendo que no, pero yo te estoy diciendo con la medida hoy, mañana. Si yo estoy enfermo de cáncer, tengo que ir al banco, me endeudo y me pasan mi misma plata con intereses. ¿Por qué no puedo sacar mi plata? ¿Por qué no puedo pedir un crédito contra mi fondo de AFP sin intereses? Pero ¿qué pasa con la gente que no ha cotizado? Ese es el punto. No, estamos de acuerdo, pero yo te estoy hablando hoy día, cuando se habla de reformas a 4 años, 5 años, yo también estoy de acuerdo que esto va a ser más de un gobierno hasta que haya una solución. Pero yo te estoy hablando, con los fondos que tú tienes hoy día, debería haber una ventana de autoadministración. Es que esa no es la solución. Si sigues con la capitalización individual y tú le permites a las personas que hagan un fuerte retiro de sus fondos, o sea, vamos a tener personas con pensiones más miserables aún. Si el tema es que tenemos que pasar a un sistema de pensiones que forme parte de la estructura de la seguridad social. Saquémonos de la mente la idea de que la gente tiene que echar plata a un chancho para pagar su pensión, porque eso matemáticamente es imposible. Son dos cosas distintas, hombre. Matemáticamente son dos cosas distintas. En Perú lo que hicieron es que tú puedes sacar parte de tus fondos para comprar propiedades. Pero son cosas distintas. Mira, Otra cosa es que hay que avanzar un fondo distinto. Pero sería una mínima. Miguel, tú hablabas de un cambio que se necesita de partida, que tienen que todos los sectores políticos unirse a esto para que hayan algunos cambios. A mí me parece, pero es imposible, digamos, con las opiniones tan divergentes que existen. Yo lo que sí voy a reafirmar es algo que planteé desde el principio. A mí me parece un hecho de irresponsabilidad que este gobierno no asuma el comenzar a conversar de este tema. O sea, de pensar que hay que echar 18 meses que le faltan a este gobierno a la borda, digamos, y esperar tirarle la pelota a otro gobierno. Yo no estoy hablando de que el problema se solucione ahora, y ni quiero que tampoco se genere una condición de populismo, ni mucho menos, pero la responsabilidad de este gobierno es administrar el país, y administrar el país significa hacerse cargo de los problemas, y hacerse cargo de los problemas significa empezar a hablar hoy día. El gobierno debe empezar a discutir hoy día el tema de cómo se mejoran las pensiones en el país y qué sistema, qué serie de opiniones, porque yo encuentro que todos pueden tener buenas opiniones. O sea, es probable que hay que estudiar lo que pasa en el Perú. ¿Por qué nos vamos a negar esa posibilidad? Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a conversar de este tema, pero me parece un acto de irresponsabilidad plantear 18, que venga otro gobierno a plantearlo. No me parece que hay que empezar ahora y ya. Y no solamente haber esperado que la gente saliera a las calles. Exactamente. Mira, lamentablemente acá se mezcló este tema con la política, la AFP. Tú te encontrabas en los directorios de las empresas con políticos de distintos gobiernos metidos en el tema.
Por lo tanto, cuando se mezcló este tema de las platas o de la AFP con los gobiernos, tuvimos los multifondos, tuvimos la primera reforma que se le permitió perder a la AFP, que fue en el gobierno de Frey, Lagos le inventó los multifondos, la presidenta Bachelet aceptó el tema de pagar un 1% de los fondos en comisiones en el extranjero. Y creó el pilar solidario por personas, ahora todos se cachetonean. El pilar solidario existía del principio. No, el PASI no era un pilar solidario. Sí, pues no, por favor. Solidario. El pilar solidario lo creó el gobierno presidente Bachelet. El aporte que hizo Piñera al sistema también. Bueno, es que estaba en eso, pero me interrumpieron. Sí, después te corrijo, hay que luchar a la gente. Se eliminó el fondo de estabilización de pérdida y después Piñera aceptó de un 100% que tenían que rendir por la rentabilidad, la bajó un 1% y la verdad que ese era el último garrote que había con la FED. ¿Qué era el fondo de estabilización de pérdida? Porque eso es un tema muy importante. Mira, tengo entendido que era una plata que se iba, no sé exactamente cómo se iba dejando para compensar las pérdidas de las bajas que habían. Porque había un garantizado de UF más 4%. Y eso era, no, pero eso fue al inicio, eso se eliminó, fue la primera. 89 y 90. Y eso fue grave, porque tenía asegurado el fondo, 4% el fondo de estabilización existe del principio. Lo que pasa es que inicialmente era muy bajo el fondo de estabilización y se ha ido aumentando. Y obviamente si tú vas creciendo en el país, tienes que ir aumentando. Y ese fondo es súper importante cómo se maneja. En todo caso, es bueno saber cómo se maneja. Ese fondo lo maneja el Banco Central. Y se licita, hoy en día está entrando al 0,3% del PIB. Y esto se licita internacionalmente bajo unas ciertas normas en qué se puede invertir y no, y se licita una vez al año. Digamos. El problema es que a los trabajadores de bajas pensiones no le ha servido de nada, porque ahí siguen la pensión promedio que pagó la AFP esta que andaba trayendo José Piñera, son 150. Pero finalmente hay una respuesta que nadie ha dado. Si el sistema TAR era espectacular y tenía tantas virtudes cuando se implementó, digamos, en un tiempo donde no había ninguna posibilidad de decir que no, ¿por qué no colocaron a todos a todas las personas que trabajan en el país y que cotizan en el mismo sistema? ¿Por qué quedaron las Fuerzas Armadas afuera? Bueno, yo es que, discúlpenme, pues yo lo que quiero es eso, o sea, porque si el tema era tan espectacular para todos, ¿por qué vieron algunos que tienen obviamente otras condiciones hoy día? Entonces esa es la tremenda duda que se genera frente a la expectativa de lo que desarrolla hoy día. Pero esos cambios debieron haberse hecho. Yo escuché que Pinochet era partidario. ¿Cómo creo que es bueno? Cada vez que lo queremos hacer, la derecha salta, porque ahora lo queremos hacer. Ahora lo queremos hacer, ¿y quién lo dice? Uy, tiene el legislador. Yo opino diferente. Yo opino diferente. Son temas que sin duda conllevan una discusión que tiene para rato en el país. Pero me gustaría pasar ahora a temas locales, si les parece. Vienen las elecciones municipales, me gustaría saber cuál es la visión que tenemos con respecto a los temas que nos atañen acá en la comuna. De 150 lucas por los salarios son miserables. Y dentro de los temas que preocupan a la comuna son los temas de seguridad. Estamos viendo que el tema del alcoholismo, la conducción, el hecho de las carreras clandestinas. Entonces hay varios temas que por lo menos nos han hecho llegar vía correo electrónico y también a través de llamados telefónicos al canal que también les preocupa y que son temas netamente locales. Desde esa perspectiva me gustaría saber, sobre todo desde el área municipal, cuáles son las soluciones, porque en definitiva hace unos días atrás Carabineros mencionaba en una entrevista que ellos están haciendo un estudio a través de los tribunales para ver si se puede lograr un cambio o alguna manera de poder castigar a aquellos que conducen a un exceso de velocidad o que tienen vehículos modificados y que en definitiva provocan cierto grado de peligro en lo que son las costaneras, y para que vamos a hablar de la cantidad de accidentes que se provocan también. Sí, a ver, varias cosas. Primero que nada, cuando se habla de desinterés en la política y vemos de que hay más de 60 candidatos inscritos a concejal y 8 candidatos a alcalde, yo creo que no es tan así. Yo creo que hay un desinterés quizás en la macropolítica, pero en la micropolítica, vuelvo a insistir, yo encuentro que estas elecciones, y espero no equivocarme en el cálculo, va a aumentar la cantidad de votantes. Yo creo que hay más interés en votar ahora que lo que había hace 4 años atrás. Lo segundo, un tema complejo, porque fíjate tú de que, claro, Carabineros presenta peticiones, pero resulta que Carabineros no cumple. Y yo soy muy honesto, yo le digo al señor general de Carabineros, estamos esperándolo a usted 2 años, un papel para presentar al CORE el proyecto de cámaras. Se ha conversado con algunos consejeros, se sabe de qué se trata este proyecto, es un proyecto que beneficia a la comuna, que va a evitar de que sus carabineros tengan que andar por todos los lados, porque van a estar en una central de monitoreo y van a ver cuando andan corriendo los túneles,
Pero si usted no nos entrega ese papel que se necesita para poder presentar el proyecto al CORE, va a ser muy difícil que podamos trabajar. Entonces, yo le hago el llamado al señor Carachón para que por favor dé el visto bueno para que podamos empezar a trabajar, porque la verdad es que cuando Carabineros se sienta y no quiere entregar un documento como tan importante como es una autorización técnica para que podamos presentar un proyecto de cámara, es re difícil trabajar así. Y lamentablemente hoy día... Pero las cámaras son la única solución, Juan José. No, pero la cámara, por ejemplo, te voy a colocar el ejemplo de lo que ocurrió con las 16 cámaras que nos financió el CORE hace cuánto, 3 años atrás. Con esas cámaras, una de las cámaras, uno de los sectores que se quería abordar era el Barrio Rojo, y de 4 asesinatos al año bajamos a 0. Ya llevamos, desde que nos entregaron esas cámaras, ¿cuándo fue? ¿Hace 2 años atrás, creo? No, bastante más. 3 años y no han habido asesinatos. Se colocaron las cámaras y no hemos tenido ni un asesinato en un sector donde teníamos 4 asesinatos al año. Entonces, obviamente que no es la única pero solución. si han habido actos vandálicos, y desde esa perspectiva a mí me gustaría... pero estamos hablando de lesiones gravísimas. Pero me gustaría también, desde también. esa perspectiva, una de las cosas que plantea precisamente Carabineros en esa entrevista es que el gran problema es que cuando llegan a tribunales, al final lo que pueden entregar es una multa nomás. Entonces, en definitiva, lo que ellos están pidiendo es poder retirar el vehículo. Muchas veces no pueden hacer persecuciones porque se generan más riesgos. Entonces, en definitiva, ¿cómo podemos armar? Incluso más, muchos de aquellos que manejan vehículos, ya sean arreglados o deportivos, le quitan la patente, entonces por lo tanto tampoco es identificable el vehículo. ¿Cómo se logra un cambio para que la gente, en definitiva, se sienta más segura en su barrio? Y estas son carreras clandestinas que se desarrollan en varios sectores de la comuna. Bueno, pero las instituciones del Estado tienen que funcionar, pues si está prohibido pasar cierta velocidad y la pasan. Es que por eso le pregunto a Miguel, ¿cuáles son las soluciones? Porque incluso en algún minuto sigue durmiendo en el Congreso el tema de los fotopartes. A mí me parece que en realidad el tema, y lamentablemente volvemos a lo mismo, o sea, el tema cuando de alguna manera se genera una polarización de las opiniones, a mí me parece nuevamente que en este tema de la seguridad es un tema gravísimo, pero que tiene, digamos, un eco en una falta de comunicación entre los actores y entre las instituciones. O sea, porque de repente nosotros vemos diariamente que la justicia actúa, Carabineros toma detenido a una persona que está en tales y tales condiciones, que hizo tal o cual delito, y lamentablemente después a los 2 días que salieron, digamos, mientras se estudia el sistema, y el sistema es una vuelta, digamos, y generalmente cuando hay hechos delictuales aparece el prontuario, y el prontuario aparece, inclusive uno lo ve en las noticias, no tanto regionales, pero nacionales, donde la persona que toman detenida tiene 3 o 4 órdenes anteriores donde no está. Entonces acá hay algo que no está funcionando. ¿Y cómo se enfrenta a eso? No cuestionando a los equipos, ni a las policías, ni mucho menos, sino que generando un programa de seguridad ciudadana donde los mismos vecinos tomen parte en el asunto. Este es como el tema de la seguridad. Usted puede hacer muchos planes de seguridad y una serie de cosas, pero si no toman parte y no se sienten integrantes, ni como le dijera yo, ni herramientas del sistema, las personas que están involucradas, estamos sonados. O sea, cuando hablan de las carreras clandestinas, que esto, acuérdense que traen una historia grande, los famosos lomos de toro en la costanera. Sí, claro. Finalmente, hoy día, siguen habiendo carreras. Sí, claro. Entonces, y siguen habiendo carreras, y uno encuentra que... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo otro es que a mí Alejandro planteaba, o sea, hay maneras, o sea, Juan José planteaba, en realidad hay que reconocer que las primeras cámaras fueron planteadas y solicitadas en una propuesta que hizo el concejal Saldí hace un montón de años atrás, y esto me parece a mí que ayuda mucho. Pero este es un tema, yo diría que importante. Pero si se han fijado ustedes, ¿cuánto de la fuerza policial andamos, digamos, detrás del tema de seguridad, del tránsito y de un montón de cosas que podían, como dice Alejandro, con fotografías, con cámaras, claro, podían prescindir de esas fuerzas policiales? Porque uno de repente los días viernes, en un viaje del centro a la encuentra 3 o 4 patrullas deteniendo gente, digamos, situación que no sé, o sea, yo no digo que no se haga, pero me parece que de repente perdemos la expectativa. Estamos detrás de los conductores de las carreras, pero tenemos lo que ha sucedido en las poblaciones con problemas policiales, la violencia y la delincuencia, que precisamente lo que estábamos viendo, problemas familiares de repente, problemas de distinta índole, pero siempre involucrado el alcohol. También es un problema que conlleva un tema de seguridad. Sí, esta semana nos hemos sorprendido con el tema de una persona falleció porque hubo una pelea y donde estuvo el alcohol como protagonista principal. Entonces es un tema grave en la ciudad. En la ciudad es preocupante y es penoso a la vez el estado de abandono que uno está viendo en la ciudad. La cantidad de vehículos que están abandonados en sectores
muy populosos, donde hay 14, 15 vehículos, veía en un reportaje, abandonados, la cantidad de basura en las calles, da la sensación de que la gente no le tiene cariño a Punta Arenas. Y eso, para los que somos nacidos y criados en esta ciudad, da pena. Faltan más policías, vamos a conversarlo a la vuelta de comerciales porque también hay otro tema que me interesa, así que sin duda vamos a estar de regreso en unos minutos más. Ya regresamos. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Lo mejor del deporte magallánico está en ITV Patagonia. Lunes, ITV Deportes. Martes, Patagonia Racing. ITV Patagonia. 19 años junto al deporte regional. Cultura, identidad, patrimonio. Amigas y amigos, un espacio para los vecinos de los barrios y comunas de Magallanes. Todos los miércoles, después de ITV Noticias. ITV Patagonia, 19 años, junto a la comunidad magallánica. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Ya estamos de regreso, gracias por continuar junto a nosotros. En Contrapunto teníamos el tema de si es necesario tener más policías, más carabineros o en definitiva qué es lo que está fallando para que la seguridad se sienta en la ciudadanía. Bueno, yo lo que creo es que vuelvo a reiterar que para mí me parece que es un tema para conversarlo, digamos, producto de una profunda reflexión y ojalá con todos los actores, digamos, que tengan, digamos, alguna incumbencia en la situación, porque me parece que este es un problema de todos. Y las soluciones se dan en virtud de que tengamos toda una sola postura respecto a eso. Y a mí me parece que hay una serie de cosas, o sea, yo no puedo, sería irresponsable manifestar, digamos, que la distribución del personal que tiene las investigaciones o carabineros no está cumpliendo la situación, pero a mí sí me llama la atención estos operativos grandes que existen, digamos, donde uno ve una cantidad importante de uniformados los fines de semana en una labor que tiene importancia, obviamente, pero si eso significa descuidar otras cosas, por ejemplo. Las poblaciones. Las poblaciones, por ejemplo. Entonces, es un tema que a mí me genera, digamos, una sola observación. Yo creo que el tema de seguridad, además, tenemos que decir que este es un tema de Chile que tiene que ver fundamentalmente también con el tema que es un tema de carácter cultural, yo creo. O sea, se planteaba en la conversación acá y yo creo que es importante cómo nosotros nos involucramos, también porque las familias se involucran en este tema, porque de repente nosotros queremos que el Estado, que las policías resguarden el tema, pero nosotros también tenemos nuestro aporte que hacer porque todos tenemos, digamos, a alguien en la casa a quien recomendar, digamos, conducta y ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que Miguel, ahora hay un es como bien complejo y antipopular plantearlo, pero las personas que están delinquiendo o que ejercen en situaciones complejas
o reñidas con la moral o daños a la propiedad fiscal o daños a la propiedad pública, son gente que tiene familia, y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Hay que trabajar en un cambio cultural. Un problema cultural, ¿cierto, Ernesto? De responsabilidad. También hay muchos jóvenes que manejan sin licencia de conducir, para que vamos a decir la cantidad de adultos, muchos en estado de ebriedad. Entonces, esto genera un problema, como bien plantea Miguel, cultural. ¿Cómo podemos atacar ese problema? Porque a la larga es una complicación para la comunidad. Bueno, desde luego la formación de las personas desde sus primeros años en la casa. Yo creo que el rol de los padres y de los apoderados cuando se trata de chicos que están en la educación es ineludible. Yo creo que acá el problema ha sido ese. El problema es que como que nadie se hace cargo de la situación, son menores de edad y dice, oye, hay menores de edad que entran y salen de detenciones una y otra vez, y uno no ve a los padres, no ve al padre, no ve a la madre, o solamente aparecen cuando están en riesgo de ser condenados los chicos. Entonces, creo que son situaciones muy delicadas. Indudablemente que hay una serie de organismos que tienen que hacer su trabajo. Y en el tema de seguridad ciudadana, creo que el rol de las organizaciones de vecinos es fundamental. Yo creo que no sacamos nada con tener destinado un carabinero a cada barrio de la ciudad para que vigile toda la noche. Yo creo que eso nos haría, no es lo que esperamos nosotros de Carabineros de Chile, pero sí esperamos que los vecinos de los sectores estén alertas para cuidar su barrio y su sector. Porque si yo veo que todas las noches se juntan a tomar en la esquina de mi casa, o sea, yo tengo una responsabilidad, tengo que llamar a Carabineros. En otros municipios con más recursos hay dependencias municipales que... Centrales de monitoreo municipal, claro, que lo hemos pedido hasta el cansancio acá. Tienen camionetas que recorren la ciudad, ayudan a los vecinos con eso. Creo que son ideas que indudablemente vamos a tener ocasión de implementar en una nueva administración comunal, pero creo que el rol de los vecinos y el rol de los dirigentes vecinales es fundamental. Creo que ahí está la clave para tener ojos y oídos en toda la ciudad. Homero, viene una parte donde viene un proceso ya de elecciones, lo hemos planteado en más de alguna oportunidad. Vienen propuestas nuevas. Uno ve una ciudad desordenada en cierta forma, sobre todo en los sectores periféricos, donde se ve mucha chatarra, mucha basura. ¿Cómo se puede ordenar esto? Bueno, lo primero, plantear de que, como decía hace un rato, el estado de abandono en la ciudad es preocupante y es penoso. La municipalidad ha invertido mucho dinero en multicanchas, parques, moceando la ciudad. ¿Y cuánto dura? No dura nada. Da pena ver en los parques, en los juegos de los niños, llenos de vidrio, llenos de botellas quebradas donde los niños van a jugar. Entonces, yo comparto el análisis de Ernesto, donde dice, bueno, ¿qué pasa con los papás? La formación parte en la casa. ¿Qué pasa con las juntas de vecinos? Los vecinos que si ven algo hay que denunciarlo. Pero existe miedo. Sí, claro, pero porque también hay algo que decir que es penoso decirlo también. El grado de consumo de alcohol en la juventud es alarmante en nuestra ciudad. Y es una de las comunas que tiene mayor cantidad claro, entonces ahí uno ve que tenemos que hacer algo como sociedad, hay que conversar estos temas, y yo creo que la nueva administración de la municipalidad, cualquiera ella sea, yo espero que sea de la persona que yo apoyo, pero cualquiera ella sea, se haga cargo de conversar este tema en las juntas de vecinos, en los sectores, digamos, los distintos sectores de la ciudad, porque es necesario que nos hagamos cargo de este problema, que es de todos los puntareneses. Y finalmente quisiera decir que yo creo que hace falta una seguridad ciudadana acá, como en otras partes de Chile. Ahora, estos temas que son mucho más cercanos a la gente, ¿podrá hacer en algún minuto lo que podría reencantar a las personas en creer nuevamente en la política? Porque en definitiva la gente se siente como alejada de este concepto y es algo tan cercano. ¿Cómo lo podemos cambiar? Mira, primero que nada, para mí el problema es que las instituciones del Estado dejaron de funcionar o funcionan a media. Segundo, los parlamentarios no están sintonizados con la realidad. Acá hay leyes, se detiene a alguien y al otro día sale libre. La otra vez, no sé cuánto tiempo estuvieron discutiendo si se detenía o no para pedir el carnet.
Y al final se han visto que cuánta gente se ha detenido porque resulta que lo andaban buscando, qué sé yo, pero una tremenda discusión por algo. Pues imagínate que no se pudiera parar a alguien que anda manejando un auto para pedirle ese documento de chofer. O sea, el problema es que ahora no paran. Hoy día, el fin de semana, el día viernes, un vehículo huyó desde un control policial y en definitiva tuvieron que disparar, obviamente, hacia el piso, pero a la larga ya no existe ni siquiera respeto a la autoridad. Bueno, eso es lo que te quería comentar. Tú mira en un país como Estados Unidos o Canadá, cómo se respeta a la policía. La policía tiene un tremendo poder y tiene un tremendo respeto. Las cosas se hacen cumplir. Acá tiene que haber, si tú quieres que termine la cosa de pintar o se ponga en orden, tiene que haber castigo. Tenemos que cambiar la legislación y las instituciones tienen que empezar a funcionar. No puede no haber castigo por un delito que se comete. Pero ahí están los abogados. No, pero mira, yo creo que acá hay un problema de fondo. Tú no puedes tener una ciudad tonta en el siglo XXI. ¿Y por qué digo una ciudad tonta? Porque está el concepto de Smart City. Las ciudades del siglo XXI, y ya en los países desarrollados del siglo XX, pero las ciudades del siglo XXI, tú vas a cualquier ciudad, y no te estoy hablando de Estados Unidos, te estoy hablando de Perú, de Ecuador, y las ciudades en su centro están permanentemente, y no solamente en su centro, sino que sus barrios televigiladas, con sistemas de televigilancia. Punta Arenas lamentablemente le ha dado la espalda a la tecnología y por eso yo hacía la crítica tan dura a Carabineros, porque Carabineros ha sido la principal piedra de tope de que no podamos operar con televigilancia. Tú no sacas nada con tener 20 carabineros, como dice Miguel, controlando en la calle Boris, cuando esos 20 carabineros serían mucho más útiles en una central de monitoreo, controlando como lo hacen los policías de Buenos Aires. Cada policía de Buenos Aires, de la central de monitoreo, controla 20 cámaras al mismo tiempo. Acá apenas 6. En Buenos Aires, 20 cámaras. ¿Pero será necesario cambiar la legislación? Imagínate, no, si no es necesario desde esa perspectiva tener la legislación. Si tú tuvieras sistema de monitoreo y televigilancia, ¿cuánto podrías cubrir con 20 policías, por ejemplo, en una central de monitoreo? Tú cubres 400 cámaras. Pero si no lo quiere hacer Carabineros, que lo haga la municipalidad y la municipalidad. Totalmente de acuerdo, y eso yo lo he planteado y estoy totalmente de acuerdo contigo y desconozco por qué no se ha implementado. Porque entonces no es tan fácil apuntar solamente a Carabineros, también hay una responsabilidad de la parte municipal. Yo estoy totalmente de acuerdo que en un futuro administración municipal con un alcalde que tenga la decisión de hacerlo, se puede hacer. Pero es fundamental de que tengamos una ciudad inteligente. Si no tenemos una ciudad inteligente, va a ser muy difícil de que se puedan mejorar los estándares de seguridad, porque hoy día nosotros estamos trabajando con sistemas de seguridad que son del siglo XIX y eso no es posible. Alejandro, te quería... No, hay un tema que de repente que cada vez que una institución o algo no funciona, otra hace parte del trabajo. Este tema de las municipalidades con los guardias, yo no soy tan partidario porque es una labor que tiene que hacer la Carabineros. O sea, si cada vez que algo no funciona, nosotros tenemos que fabricar otra cosa, desarrollar otra cosa para cubrir. Pero a la larga no es peor, porque a la larga hay un problema. Igual es un tema de tienes que complementarlo. Exacto. Yo creo que no. Los años de formación que necesitan para tener Carabineros no puede tener perdido dando vueltas, pero yo creo que el problema es... Pero si no van a tener el poder judicial o legal para poder desarrollar. Exacto. Pero a la larga es lo mismo, si Carabineros siempre... Lo que pasa es que dos sistemas de monitoreo. Un sistema que es el de prevención, con una persona real, física, que está monitoreando la cámara y que hay una reacción inmediata, pero también existe un sistema de registro en el que se cometió un delito en este sector y tú puedes ir al video, por ejemplo, pasaron los autos corriendo, lo que ustedes señalaban, pero tú puedes ver ese auto para dónde fue y vas a continuar todas las cámaras hasta que sepa, este tipo vive acá. Tantas veces que se ha visto el helicóptero, ¿no es más fácil de repente aprovechar el helicóptero? No, pero por supuesto, si a veces el helicóptero se usa para otras cosas. Pero... Claro que habría que decirle que salgan a correr cuando anda el helicóptero. O sea, es un punto. Yo creo que todo este derroche de iniciativas sobre la mesa me parece que requieren una sistematización para poder, digamos, conversar en qué cosas se pueden avanzar. Yo creo que efectivamente, digamos, y vuelvo a reiterar, la unidad de la sociedad magallánica en general podemos nosotros hacer de nuestra región, de nuestra ciudad, mejor para vivir. Y una región que puede ser incluso plan piloto. Sin embargo, yo la verdad es que con esto no pretendo, digamos, plantear, digamos, una diferencia ni defensa de nadie, pero nuestra ciudad todavía, desde mi punto de vista, yo no soy tan pesimista como Mero. Yo creo que nuestra ciudad, Punta Arenas, todavía puede tener, digamos, un cambio radical y volver a lo que era, porque cuando uno plantea que este es un tema cultural, de repente lo quedan mirando. Pero yo la verdad, efectivamente hoy día hay mucho más autos que antes, pero en la reiteración de los accidentes y la reiteración de las cosas que es constante, antes no era tanto.
y antes no habían controles, digamos, claramente, digamos, respecto al tema del narcotráfico, una serie de cosas, y los accidentes eran menores. Entonces, esto es como una reacción inversa. Empezaron los controles, la ley Emilia y un montón de cosas más, y la reiteración todos los días, 1, 2 choques, uno... No, porque o sea antes había más respeto a Carabineros. Es que, bueno, es que por ahí vamos, digamos, en la situación, ¿me entiendes? ¿Cómo buscar, digamos, la mejor alternativa? Porque esto pareciera una reacción, o sea, cuando uno lo mira así fríamente, parece que hoy día, a pesar de los controles, parece que los problemas fueran mayores que antes. Esa es la sensación que queda. Yo creo que son mayores. Ahora, hay un tema que no podemos dejar de pasar, quedan muy pocos minutos, pero me gustaría hablar de lo que fue la sesión del CORE en la Antártica. Creo que es un elemento que se necesitaba en cierta forma, pero hay gente que tampoco está de acuerdo, pero me gustaría la opinión directamente con respecto a eso. ¿Hay gente que no está de acuerdo? No, hay gente que dice que no era necesario viajar a la Antártica. Sí, gente. Bueno, no son nacionales, Claro, son nuestros vecinos. Yo creo que lo más probable es gente que normalmente plantea situaciones, Mira, pero en definitiva yo creo que lo importante es que se está marcando un plan importante y un gesto importante. Hay algunos que no viajan porque le tienen miedo al avión. ¿Alguien conocido? Sí, pero... Algunos incluso han planteado que puede haber sido hasta un viaje de turismo, pero lo que importa es lo que se desarrolló, donde se aprobaron recursos. Yo pregunto, ¿faltó alguien a la sesión del CORE o no? Sí, claro. varios. Igual faltó gente. Sí, mira, yo en todo caso voy a ir a lo medular. No me ha tocado, digamos, no me había tocado la posibilidad de asistir a la Antártida a pesar de los años que llevo de consejero regional. Para mí fue un viaje muy especial, donde nosotros logramos conocer situaciones que no conocíamos y que desde mi punto de vista hemos marcado una pauta interesantísima que voy a tratar de reducirla. Y espero que Alejandro me pueda ayudar porque él también estuvo presente, digamos, en eso. Primero, no fue un viaje de placer, fue una sesión del Consejo Regional formal y oficial, donde hubo un proyecto que se presentó que tiene que ver con recuperar los hangares de la base aérea que se habían quemado hace 11 años o 9 años atrás, y recién ahora lo pudimos aprobar un proyecto para aprobar lo que es del orden de los 5.000 y tantos millones de pesos. Eso nos hace ver dos cosas importantes, y en esto quiero ser muy honesto. Primero, yo tengo una crítica respecto a lo que es el gobierno central, respecto al abandono en la inversión de la provincia y de la región antártica. Porque a mí me parece que no es para nadie, yo creo, una novedad, pero sí tenemos que reiterar que las últimas inversiones en la provincia antártica y en la Antártida propiamente tal, la estamos haciendo desde el gobierno regional con platas regionales. Está el Centro Antártico, que es de una tremenda cantidad de recursos que se va a empezar a desarrollar acá. Está, digamos, todo lo que hemos planteado nosotros y la permanente y constante participación en proyectos para apoyar, digamos, al INACH y una serie de cosas que salen platas del gobierno regional. Y a nosotros nos parece que si bien es cierto esta región, por ser territorio de la misma región, nosotros debiéramos liderar el tema, el gobierno central no se puede desentender de la situación simplemente del tema de la inversión. Tienen que recurrir y concurrir con recursos, acompañando los recursos regionales para poder hacer la inversión que se necesita, que es cuantiosa. En segundo lugar, o en tercer lugar, vale la pena decir, nosotros nos hemos dado cuenta que la Antártida no solamente ya es una cosa de soberanía, es un tema de desarrollo. Hoy día hemos escuchado en la exposición del director del INACH que en el caso particular del turismo antártico supera, digamos, en algunas partes a actividades económicas que eran puntales acá en el país, como entiendo yo, y si me equivoco me puede corregir Alejandro, pero hoy día el turismo antártico está generando más recursos que la ganadería en Magallanes. Entonces, cuando nosotros tenemos toda esa posibilidad y tenemos la posibilidad nosotros de ser los gestores fundamentales de la presencia de Chile en la Antártida, necesitamos, y así se le pidió al intendente, yo le pedí expresamente, generar un comité multiministerial con el Consejo Regional y con el Gobierno Regional respecto a cómo podernos colocar de acuerdo en un programa de inversión en la Antártida, porque es la manera de generar soberanía. Y también tenemos que decir que nos ha preocupado el tema de la soberanía producto de las reclamaciones que hizo en su momento, las demandas que realizó Argentina, y que hubo un dictamen y hemos tenido la posibilidad, digamos, por primera vez, y lo voy a contar como una primicia muy trascendente, es primera vez que nosotros, la verdad, nos felicitamos como Consejo Regional, producto que el día miércoles recibimos una invitación de la Cancillería, específicamente del área antártica, y de la gente de la Dirección de Fronteras y Límites, para conversar con el Consejo sobre las opiniones sobre el tema de los fallos, y nos han empezado a tomar en cuenta y nos han invitado, digamos, a las mesas de discusión. Por lo tanto, creo que
quienes hoy día han emitido una opinión están profundamente equivocados. Nosotros estamos muy interesados en el tema antártico y creo que la situación debiera ser general, aunque aparentemente hay gente que no pueda estar de acuerdo, pero al gusto están hechos los colores. Yo creo que la mayoría aplastante del Consejo está por el desarrollo antártico y cooperar y asumir la responsabilidad que tenemos como región. ¿Es positivo el viaje? A ver, yo te lo analizo de otra perspectiva. ¿Hace cuántos años se discute si se perdió la Patagonia o no se perdió? Pero los que decidieron sobre el destino de la Patagonia nunca viajaron, nunca conocieron la Patagonia, no supieron lo que estaban administrando y llegaron y firmaron un papel sin saber de qué estábamos hablando. Cuando una persona administra un territorio, lo mínimo que tiene que saber es conocer el territorio para poder aprobar de la mejor forma, sobre todo un ente tan importante como el Consejo Regional, que tiene que ver los presupuestos. Tú no puedes estar decidiendo una inversión en Caleta María, en Yendegaya o en la Antártica si no conoces el territorio. Entonces lo fundamental es saber sobre qué se está administrando. Y lo peor que podemos hacer, nosotros vivimos en una región que es isla, que es totalmente aislada. Aquí tenemos que aprobar todos. Permanentemente el Consejo Municipal está aprobando cuantiosos fondos para los deportistas, porque para salir, para cualquier competencia tienen que viajar, tienen que salir. Entonces yo me pregunto cómo la gente espera que haya medidas que beneficien a la comunidad si no hay capacidad de gestión, no hay capacidad de llegar a un ministerio a golpear la puerta, no hay capacidad de llegar donde lamentablemente, porque mira, Dios existe en todas partes pero atiende solo en la capital. Lamentablemente estamos en un país centralista donde se gobierna todo desde Santiago. Si tú no te mueves, si tú no vas donde está el lugar donde se toman las decisiones, si tú no vas y tú no conoces el territorio sobre el cual tú tienes que administrar, primero que nada, lo que vas a tener es una falta de gestión y por otro lado lo que vas a tener son decisiones absolutamente desacertadas por desconocimiento del territorio. Entonces si tú me preguntas qué es acertado, absolutamente acertado y quizás esto debería ser la primera medida cuando se instala el CORE, sesionar el Antártico. Genera entonces una medida de conectividad directamente con toda la región y no solo con Chile. A ver, yo creo que primero que nada quiero felicitar a la Fuerza Aérea por todo el trabajo y el esfuerzo que hace y al comandante de la Cuarta Brigada Aérea, que es don Manuel Sáenz, por todas las atenciones que nos dio y nos trasladó de allá. Pero mira, este tema, el que tiene la pista de aterrizaje aquí tiene la llave del Antártico. Claro. La pista hay que ampliarla, hay que mejorarla y si es posible pavimentarla y ponerle un descongelamiento automático eléctrico, sería espectacular. No es posible que un galpón donde vivía la gente de aeronáutica, donde se guardan las maquinarias, se quemó el 2006 y no se haya reconstruido. El tema del gimnasio se quemó no sé cuánto tiempo y no se ha reconstruido, que el gimnasio ya pasa a ser como la plaza de armas. Entonces, allá hace falta una nave, tiene que haber una nave tipo barcaza o algo similar que permita llegar a todas partes sin tener infraestructura, para moverse entre los distintos sectores, mover a los científicos. En el fondo nosotros debíamos liderar y manejar ese tema y dominarlo. Y esto va más allá de un tema yo creo que es un acto hasta patriótico, de expandir los límites del país, de tener el control, de saber lo que estamos haciendo. Desde ese concepto, ¿el magallánico siente la Antártica como propia, más que el chileno? Yo creo que sí. Nosotros siempre nos hemos considerado la puerta a la Antártica. Y yo creo que, escuchando las intervenciones, honestamente pienso que ha sido un acierto. No estaba totalmente interiorizado con respecto a lo que ustedes acaban de decir. Yo creo que, y lo que Juan José dice, tiene mucha razón. O sea, yo tengo que conocer el territorio para poder darme cuenta de lo importante que es cuidarlo. Se perdió el campo de hielo norte porque quizás alguien de Santiago no le interesaba el sector nomás. Y yo creo que no puede pasar eso con las pretensiones que tiene Argentina, que siempre han sido históricas, con lo que tiene Gran Bretaña. Tenemos que estar nosotros ahí, sí o sí. ¿El Estado en qué entonces falta el de, ya que contigo terminamos? Sí, mira, yo creo que acá el destino de la región ineludiblemente está vinculado con la Antártica. Yo creo que la potencialidad de desarrollo de esta región va por ahí. Muchas veces lo he dicho, creo que el turismo de intereses especiales y también la actividad científica que podamos desarrollar nosotros como ciudad polar puede potenciar un desarrollo que nosotros en este momento no podemos vislumbrar. De allí, digamos, que iniciativas como la construcción del Centro Antártico Internacional acá en Punta Arenas, que genere un nexo más directo con todos los países que están desarrollando campañas en la Antártica y que pasan por Punta Arenas, creo que no solamente va a llevar un desarrollo económico
para la actividad hotelera, sino que también va a potenciar el establecimiento probablemente en nuestra Universidad de Magallanes de un acervo de conocimiento que hoy día se tiene, pero se tiene, digamos, de manera incipiente. Creo que vamos a transformar una ciudad polar y vamos a poder probablemente ver en las propias calles de la ciudad, y así pretendemos, el signo de la Antártica, ver elementos de la Antártica que todas las personas puedan sentir, digamos, mucho más cercano a esta tierra, y por qué no decirlo, también muchas más personas puedan conocerlo, así como pudo el Consejo Regional asistir allá, puedan muchos colegios, muchas escuelas poder conocer el continente blanco. Quiero agradecerles la asistencia, queremos agradecer su preferencia y sin duda son temas que nos interesan hoy para que mejoremos nuestro futuro pronto. Así que nos vemos la próxima semana nuevamente en otro capítulo de Contrapunto. Muchas gracias.